Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Max, tengo 32 años y soy papá de Emi, un niño diagnosticado con autismo. Y este podcast, esta idea de compartir este espacio con ustedes nace de una idea muy simple que es que con el tiempo fui reflexionando y pensando y siento que ser papá dentro del espectro, criar dentro del espectro, como papá, como mamá, como familiar, a veces es un camino solitario, un camino en el que no tenemos muy claros los recursos, las respuestas y bueno, este canal nace con la idea de fortalecer a la comunidad, de compartir experiencias, las vivencias reales, los desafíos que son parte también de la experiencia, pero también las cosas hermosas que uno logra aprender y desarrollar a lo largo de este camino. Así que si sos un papá, una mamá, un familiar que está atravesando por esta situación de crianza, de criar un niño dentro del autismo y sus derivados, por así decir, los invito a que se puedan quedar, que puedan escuchar y que puedan participar a lo largo de este y los próximos episodios de este podcast. Como sabrán, cuando uno se prepara para ser papá o recibir un nuevo integrante en la familia, hace planes, tiene expectativas, idea en la mente ciertos proyectos o ideales para ese futuro. Y después, a medida que pasa el tiempo y que, como sabrán la mayoría, que el autismo no muestra sus síntomas, por así decir, o sus patrones dentro de los primeros meses del desarrollo, empezás a ver esos patrones, esas cosas, y bueno, ahí empieza lo que también muchos padres conocemos, que es, bueno, hacer consultas médicas, las evaluaciones y demás, y llega el momento del diagnóstico, ¿no? De enterarse como familia que este nuevo integrante tiene ciertas particularidades que salen de la crianza tradicional. En el caso de Emi, de nuestro hijo, la primera que notó esos patrones y esas cosas distintas fue mi esposa Eliana. Obviamente uno como papá primerizo hay muchas cosas que no sabe, pero bueno, teníamos los primos de Emi, tenemos varios primitos de Emi que comparten cierto rango de edad y a veces es difícil o imposible no caer en la comparación de, bueno, mirá cómo se está desarrollando este niño y este tal vez le cuesta un poco más y todo, si bien todos somos diferentes y eso es completamente válido y real, hay ciertos patrones que llaman la atención. Y bueno, para nosotros hubo esos patrones, esos llamados de atención, ¿no? De tal vez un poco de tarda en el habla, dificultad para hacer ciertas cosas, sobre todo con la motricidad fina, algunos aleteos, ¿no? Y algunos otros patrones y comportamientos. Y después, ¿no? Después de varios estudios y demás, nos dieron el primer diagnóstico, que era trastorno del lenguaje. De hecho, Emi no fue diagnosticado desde el principio con autismo. Pero acá llega una parte que a todos, seguramente los padres y madres, nos ha pasado, que es empezar a cuestionarnos cosas, ¿no? A tener preguntas de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le vamos a poder dar todo lo que él necesita? ¿Vamos a ser lo suficientemente buenos padres como para ayudarlo en este proceso? ¿Qué va a pasar en su futuro? ¿Qué va a pasar cuando no estemos? Y todas esas cosas que empiezan a invadir nuestra mente, ¿no? Eso es algo que es inevitable cuando nos enfrentamos a una situación así compleja, una situación sobre todo inesperada a veces. Es normal y es lógico plantearse esas cosas, pero lo importante no es quedarse con eso, sino la otra parte, con lo que vamos a hacer y cómo vamos a encarar este desafío día a día, porque bueno, la vida sigue
y ese niño va a necesitar una crianza, un apoyo, un lugar de refugio, y ese lugar tenemos que ser nosotros, ¿no? Entonces, este podcast sale de eso. Sinceramente, no sé si parece a través de cámara o no. Esto está siendo medio improvisado porque la verdad hace tiempo que vengo queriendo compartir un poco de mi experiencia, justamente porque veo que si bien hay muchos profesionales y cada vez el autismo está es- esparciéndose más a nivel comunicativo, o sea, hay más información, hay más recursos que tal vez antes no había, sigue habiendo una brecha muy grande de conocimiento y de educación, no solo para los organismos que reciben a estos niños, sea escuelas, sea clubes donde hacen natación, fútbol o otros deportes. O sea, todavía falta llegar más a la comunidad y que haya más recursos y más herramientas para saber cómo ayudar y cómo seguir fortaleciendo el progreso de esos niños como comunidad, ¿no? Porque si bien los profesionales hacen un gran trabajo y son gran parte del progreso de nuestros hijos, eh, esto es casi 24/7 en casa, ¿no? O sea, cómo nosotros lo educamos, cómo hacemos de soporte a lo que nos enseñan los profesionales que hay que hacer en casa para ayudar a estos niños a progresar, a seguir desarrollándose, y todo eso. Entonces, la idea de este podcast es compartir, no desde el lado profesional siempre, porque la idea es invitar a profesionales y que hablen también del tema, pero de la experiencia real, de lo que vivimos los padres, las madres. Eh, Como decía, no sé si se nota mucho a través de cámara, pero yo soy alguien bastante reservado, bastante tímido, no comparto mucho a veces mis sentimientos porque es algo que me cuesta. Y en este caso en particular, para mí Emi es un punto débil, una fibra débil de mi corazón que nada, siempre me tiene al pendiente, ¿no? Y hace mucho tiempo, un año por lo menos, que vengo pensando en qué manera yo puedo compartir mis cosas que tal vez le están pasando a otro papá o a otra mamá que están en la misma situación, que a veces sienten que tienen que estar fuertes todo el tiempo, que a veces sienten que necesitan tener todas las respuestas, proveer todo el tiempo, y a veces no es así, a veces nosotros también necesitamos nuestro espacio para descargarnos, para comunicar, para comentar lo que sentimos, para sentirnos escuchados, ¿no? A veces creo que eso es lo que falta mucho en la sociedad, ¿no? Tener a alguien que escuche genuinamente sin estar pensando en una respuesta prototipo para nuestros problemas, sino que nos escucha. A veces uno necesita desahogarse, ¿no? Y charlar un poco de lo que está pasando y de lo que hay en su mente. Este podcast nace con esa idea, que este sea nuestro espacio, nuestro refugio de la crianza dentro del espectro, que pueda ayudarnos a compartir las experiencias y los desafíos que tenemos, que no siempre sea mi historia, sino que también podamos involucrar sus historias y entre todos ir fortaleciendo esta comunidad y encontrando los recursos y las herramientas necesarias para seguir ayudando a nuestros hijos a seguir progresando. Eh, Así que me gustaría mucho que a partir de los próximos episodios, a medida que esta comunidad vaya creciendo, se animen a dejar en los comentarios o en las redes que también van a estar linkeadas en la descripción del video, que vayan dejando sus dudas, sus propias vivencias, si se sienten identificados. Eh, Obviamente acá van a encontrar un podcast semanal en donde vamos a abordar varias cosas, pero también a lo largo de la semana en redes vamos a estar compartiendo tips, compartiendo cosas del día a día que nos van pasando, ¿no? Lo que es el ir a las terapias, la educación, eh, las rutinas que tenemos y demás. Así que bueno, esa es la idea de que podamos entre todos como comunidad crecer
y ayudar a nuestros niños. La verdad que mi sueño y mi ideal de este canal y de esta comunidad es ese, que podamos sobre todo ser las herramientas necesarias para darles el mejor futuro posible a nuestros hijos, a las personas que queremos, que tal vez no son parte de nuestra familia cercana, es decir, tal vez no son un hijo o un hermano, pero tal vez son un primo, un cuñado, ¿no? Y que llegan a nuestra familia y queremos colaborar, ¿no? en esa crianza, en ese desarrollo, en ese vínculo importantísimo. Seguramente este podcast, el primero, sea un poquito corto porque no los quiero aburrir y quería más que nada presentarme y comentarles cómo va a ser este proyecto. A partir del próximo podcast ya hablaremos más específicamente, por ejemplo, de spoiler alert, de cómo fue para nosotros cuando nos enteramos del diagnóstico de Emi, cómo fue eso evolucionando, cómo fueron los primeros años de crianza. Emi está, en la próxima semana va a cumplir 9 años, así que llevamos 9 años de este camino de mucho aprendizaje, a veces de algunas noches con llantos y preguntarnos cómo seguir, y de otras con muchos mensajes de apoyo, mucho ánimo de la familia, mucho progreso de parte de Emi. Así que nada, vamos a ir tratando temas más específicos a lo largo de los siguientes episodios. Así que si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas, te invito a que estés atento a las publicaciones, a que ayudes a hacer crecer esta comunidad para que lleguemos a la vida de aquellos que tal vez están en esta misma situación, que son papás, son mamás o familiares y tal vez no tienen recursos o se sienten afligidos o con muchas dudas, que podamos ayudarles. Los invito también a que reflexionen un poco en su propia vida ahora, en lo que están haciendo, y que busquen siempre ideas de mejoras, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer mejor para poder seguir bendiciendo y ayudando a estos niños. Y algo importante con lo que me gustaría dejarlos es una frase que me dejó un amigo que aprecio un montón, ¿no? Que prontamente lo vamos a tener en alguno de nuestros podcasts, porque bueno, él es psicólogo y trabaja en una fundación con chicos con discapacidad, con autismo. La verdad que es un profesional excelente, pero él me dejó una frase que para mí fue muy importante. Fue en una charla individual, una charla 1 a 1, en la que estábamos hablando en realidad de otra cosa al principio, y bueno, salió el tema de hablar de Emi y de cómo venía él progresando, de lo que nosotros estábamos haciendo como papás junto con Eliana, mi esposa. Y él me dijo: ¿sabes qué, Max? Hay algo que vos y Eli tienen que a veces no tienen todas las familias, y es desarrollar o no dejar que el diagnóstico les impida desarrollar un vínculo, una relación con su hijo. Y me dice: lamentablemente eso es algo que pasa más de lo que pensás, que tal vez uno espera que el diagnóstico evolucione o a que haya ciertos signos de mejoras para ahí entablar una relación, un vínculo. Yo los quiero invitar a que, si eso es lo que está pasando hoy en sus vidas, no esperen más. En 9 años de vivencias con Emi, si hay algo que yo amo de ser el papá de Emi, es el vínculo que tenemos, es la relación. Como habrán visto, en el loguito del canal hay un niño, ¿no? Con un monopatín y un papá que lo observa. Es la representación gráfica de nuestro vínculo. Una de las cosas que más ama Emi es salir a andar con su monopatín, ir a las vías del tren y mirar los trenes, los colectivos, ir a la plaza. Y para mí esos momentos en los que yo puedo dedicarle
tiempo y salir juntos y tal vez con 2 o 3 palabras intercambiadas sentir que estamos desarrollando ese vínculo, ver cómo él se ríe, cómo disfruta, para mí es un montón y es lo que me hace sentir realmente que soy el papá de Emi, ¿no? Y que lo estoy ayudando en este camino que él circula en su vida. Así que los invito a que puedan hacer eso también, que puedan desarrollar ese vínculo, que no los limite un diagnóstico o ciertos comportamientos. Van a encontrar la manera. No se da del día para la noche, no pasa mágicamente, conlleva esfuerzo, dedicación y para obtener resultados diferentes en la vida hay que hacer cosas diferentes, así que los animo a probar y seguir probando y van a ver que los sentimientos y la gratificación que les deja el ver los resultados no tiene precio ni comparación. Así que bueno, amigos, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, suscríbanse, compartan, denle me gusta y ayudemos a hacer crecer la comunidad y a llegar a la mayor cantidad de vidas posibles para hacer un impacto real en la sociedad y en nuestras comunidades. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.